Buenas tardes, mi equipo y yo vamos a hablar sobre los conceptos básicos. Los conceptos básicos denominan las acciones cotidianas de nuestro día a día y nos permiten discernir, observar y reflexionar sobre alguna situación. Además, los conceptos básicos se agrupan según su contexto y pueden ser conceptos espaciales, cuantitativos o cualitativos. Para empezar con uno de los conceptos básicos se encuentra la cognición. La cognición es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas, que permiten valorar la información consciente en procesos tales como el aprendizaje, el racionamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones y los sentimientos. El ser humano tiene la capacidad de conocer, de contar con todas estas características mencionadas. Pero sin embargo, el concepto de la cognición también aplica a entidades tales como artificiales, así como conscientes e inconscientes. Por tanto, el concepto ha abordado estudios diferentes de perspectivas, incluyendo la neurología, la pedagogía, la psicología, el psicoanálisis u otras teorías de la mente, la sociología, la filosofía, entre muchas otras. ¿Qué es el pensamiento? El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. También se define como a las ideas formadas por la mente. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Se dice que todo aquello que es atraído a la existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como una forma genérica que se define con todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales y reflexivas del intelecto o como las abstracciones de la imaginación. Todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. Tenemos, por ejemplo, la observación, la descripción, diferencias, comparación, características, análisis, clasificaciones, definiciones de conceptos y verificación de hipótesis. Bueno, a mí me tocó exponer sobre los tipos de pensamiento. Vamos a empezar con el pensamiento convergente. El pensamiento convergente o pensamiento racional es aquel que se produce en el hemisferio izquierdo del cerebro. Se caracteriza por encargarse de las funciones como la lógica y el lenguaje, pero también como con el pensamiento abstracto. Este tipo de pensamiento común es el que se centra en atraer nuestro conocimiento y estímulos ya obtenidos a través del paso del tiempo y hace convertir desde afuera hacia el foco, hacia aquello que estamos haciendo. El pensamiento convergente sigue una línea de lógica, un camino marcado, por ello se asocia más rápidamente a la tarea de encontrar una solución a un problema. Luego sigue el pensamiento divergente, que se resulta especialmente útil en soluciones de nuevos problemas. Transcurre en el hemisferio derecho. Con este método se consigue explorar todas las posibles soluciones para enfrentar una circunstancia y así generar multitud de ideas creativas y originales. Una serie de conclusiones con las que de otra manera hubiera sido más complicado o casi imposible de llegar. Luego sigue el pensamiento concreto. Es la habilidad de centrar toda la atención posible en el momento presente. Es el proceso cognitivo que se caracteriza por la descripción de hechos y objetos tangibles. Este pensamiento nos permite generar conceptos sobre fenómenos particulares y categorizarlos de manera lógica. Es una gran herramienta para tomar decisiones asertivas y pragmáticas y además es indispensable para establecer una estructura crítica de razones matemáticas. Luego sigue el pensamiento creativo, que ya después sigue el pensamiento creativo, que con él podemos crear novedosas ideas o soluciones a partir de conceptos y premisas que ya hemos adquirido. El pensamiento creativo se juega con crear soluciones originales y únicas ante problemas mediante cuestionarios de las normas de un principio para ser evidentes. O sea, las normas son de nosotros. Luego sigue el pensamiento indiferencial, que hace poco parte de la creación y la
fortalecimiento del pensamiento crítico, referida al conjunto de habilidades que posee el individuo para establecer un nuevo conocimiento a partir de conocimientos previos. Inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas. En psicología, la inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. Sin embargo, esta definición posee a verse reflejada con frecuencia en el desempeño académico de los individuos. Deja de lado aspectos como el manejo de las emociones y las relaciones sociales, las cuales también juegan un papel muy importante en la forma en que los seres humanos resolvemos problemas. Y ahora los tipos de pensamiento. Existen tres tipos de pensamiento. Sería el crítico, el creativo y el analítico. El creativo es el que podemos crear novedosas ideas, ilusiones a partir de conceptos y pensamientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. El crítico sería desarrollar a medida que las personas se intuyen, se instruye y se especifica una temática, lo que nos permite tener mayor posibilidad de relacionarnos y asociarnos con las premisas. Este se requiere para el el desarrollo crítico, tecnológico o de investigación. El analítico, que sería el último, es el que nos permite crear piezas de información a través de los conceptos o premisas lógicas, con el objetivo de obtener conclusiones, analizar a detalle de algo que no, de un suceso para poder comprender de una forma adecuada y obtener una respuesta. Estos son el pensamiento, se puede dar de distintos modos, se puede según el tipo de operación mental que requiere la creatividad. Bueno, ahora hablaré del pensamiento convergente. El pensamiento convergente se le conoce también como el pensamiento adulto. Este pensamiento no involucra la creatividad, involucra la lógica y principalmente la lógica matemática. En este pensamiento nos sirve para llegar a la resolución de algún problema de una manera específica, a través de pasos o habilidades que ya tenemos y que hemos adquirido a través del tiempo. Por ejemplo, para resolver una ecuación matemática, ya a través de los años que tenemos de estudio y de la experiencia que tenemos, ya sabemos cómo y qué proceso llevar para llegar al resultado específico. Ahora pasaremos al pensamiento divergente. El pensamiento divergente se caracteriza principalmente por ser un pensamiento creativo, es decir, no va enfocado a la lógica como el pensamiento convergente. En el pensamiento divergente es un pensamiento espontáneo y que busca y aborda la resolución de problemas por diferentes y múltiples ángulos. Un ejemplo de esto sería un artista al querer escribir una novela tiene diferentes opciones de cómo escribirla, o sea, desde qué punto abordarla. O un pintor también tiene diferentes formas y puntos de hacer su pintura. Es decir, en el pensamiento divergente no hay solo una forma de abordar los problemas a diferencia del pensamiento convergente. El pensamiento concreto es un proceso que está ligado a las cosas tangibles, a los hechos tangibles, a las cosas que podemos ver, a las cosas que podemos tocar. Es decir, es el pensamiento que se encuentra ligado a los fenómenos del mundo real. Es decir, el pensamiento concreto nos permite categorizar de una manera lógica todos los hechos que suceden a nuestro alrededor. El pensamiento inferencial es la capacidad que tenemos al estar leyendo de percibir mensajes implícitos en la lectura. El pensamiento inferencial es el que nos permite razonar más allá del texto. Esta habilidad es la que permite a los lectores no solo comprender el texto, sino rellenar los vacíos del texto con las experiencias propias o conocimientos previos. El pensamiento inferencial es un tipo de pensamiento que permite combinar
diferentes ideas, sacar conclusiones, identificar moralejas y temas de las lecturas, interpretar y discutir sobre la información que hemos leído. El pensamiento inferencial es crucial en nuestra vida porque permite predecir y entender la realidad que nos rodea, lo que permite que no dependamos de lo que viene dado, sino que podamos ir más allá. Esta capacidad de inferir la relación entre dos o más eventos requiere de un razonamiento complejo que implica diferentes procesos mentales. El primero es el sistema sensorial que procesa la información visual y auditiva. Otro proceso es la memoria de trabajo, donde se procesa en directo la información y se da la integración de la misma. El último proceso es la memoria a largo plazo, donde se almacena el conocimiento previo con el que se comparará la información del texto.